Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Mis Crónicas del Misterio, de nuevo con un contenido de esos que yo siempre os digo me han impactado, han sido casos emblemáticos que han hecho que mi interés creciera desde los inicios por este mundo de lo desconocido. Antes de nada quiero agradecer como siempre las reacciones, buenas reacciones que estáis teniendo a los contenidos del canal, tanto a estos vídeos como a los directos, y también, por supuesto, a todos aquellos que os vais suscribiendo porque os gusta el canal y porque queréis seguir apoyando para que esto siga creciendo y el canal tenga muchas más posibilidades y muchos más contenidos interesantes que ofreceros y de la mejor forma. Hoy vamos a hablar, como digo, de un caso que reúne un gran número de ingredientes misteriosos, podríamos decir. Vamos a hablar de un caso que reúne extraños virus, espionaje, nazis, magia negra, mutilaciones, extraterrestres, una casa misteriosa y una mujer marquesa con un pasado oscuro. Todo esto reunido en un solo caso que comienzo a desgranar. ¿Os atrevéis a pasar? Pues adelante, comenzamos. Pues comenzamos con esta historia titulada "Y pocos casos como este de la Crónica Negra encierran tantos aspectos, tantas aristas, tantos lados del misterio como el que vamos a contar. El de la mano cortada, así lo bautizó la prensa, mejor dicho, el caso, el periódico El Caso, es una portada que además conviene, y yo creo que es interesante comentar antes los preámbulos de la información porque también tiene mucho que ver con la crónica de entonces. Esta es la portada, este es un ejemplar del caso de aquella fecha, el misterio de la mano cortada. Este caso, que como digo es emblemático dentro del periodismo de sucesos, de la crónica negra, pero también del misterio. Y en esta ocasión podríamos decir que el caso tuvo un problema a última hora porque aquí vamos a ver, es el sello del Ministerio de Información y Turismo en su delegación provincial de Madrid, el 7 de febrero de 1954, fecha en la que sale este número, concretamente el 92, donde se recoge toda la información, como ninguno hizo sobre esta noticia, importante además, y aquí vemos la nota del censor, dice: comprobadas y conforme las tachaduras, 7 de febrero de 1954, firma el jefe de la sección de electorado, y una nota, dice: eliminada fotografía por atentar contra la moral, y firma el documento la autoridad. ¿Qué pasó? Aquí había una fotografía, en primera plana iba una fotografía de la mano cortada dentro de un recipiente, de una lechera transparente, y la censura no quiso, no dejó que esa fotografía tan evidente, tan periodística, tan impactante fuera en la portada y a este tamaño. Por lo tanto, a última hora tuvieron que corregir en el periódico esto y lo hizo el propio director a mano y con un trazo grueso puso el misterio de la mano cortada, no el caso para no coincidir con la cabecera y no redundar mucho, y puso el misterio de la mano cortada. Esto fue más impactante, más sórdido quizás que la propia fotografía. Aquí vemos una fotografía de la víctima, Margot Shelley, y su madre, doña Margarita, la madre y presunta persona que profanó el cadáver de su hija. Sí, en el interior, como digo, esto es un periódico, es un facsímil de la verdadera edición de aquella noticia, y como vemos aquí sí aparecen las fotografías de la lechera, luego las podremos ver más nítidamente en el canal, pero como digo, en este vídeo aquí aparecen ya sí fotografías del caso y una amplia y desarrollada información sobre esto. ¿Por qué lo puso el caso? Pues el caso, la verdad es que fue un número en el que consiguieron lo que nunca. Se acabaron todos los ejemplares
quedaron agotados. Una edición que, como vemos, la portada no tenía el atractivo de esa fotografía, pero sin embargo fue quizá más auténtico, más impactante ver el titular escrito a mano. Ellos eran unos periodistas que salían a la calle, podríamos decir que eran los verdaderos hombres de raza del periodismo, salían a la calle, buscaban la información, acudían a los lugares, mientras otros a lo mejor permanecían en sus redacciones, simplemente pasando la nota oficial que les daban y sin más esfuerzo que el que hacía, por supuesto, el caso para, sobre todo en los temas de sucesos, llevar a la gente la información. El caso, como su propio director, además es una frase anecdótica y muy emblemática. Su propio director decía que no era un trabajo, que el caso, el periódico no era un trabajo, sino que siempre fue una manera de ser. Y ahí está la filosofía de este periódico que, como digo, por no repetir el título que tenía en la cabecera su periódico, lo nombró así: el misterio, de la mano cortada. Y vaya que sí hay misterio, luego lo vamos a ver enseguida. Lo que sí es cierto es que se revendió este periódico al agotarse, mucha gente revendió, hubo ocasionales o circunstanciales distribuidores del periódico que lo vendieron a 5 pesetas cuando su precio era, como vemos aquí, de 2 pesetas. La verdad es que fue un impacto y el caso lo merecía, y lo merece en un programa o en un canal como el nuestro dedicado al misterio, porque ahora lo vamos a ver. Le pusieron, además hay que decir que al día siguiente solo hubo un día más de información porque se cortó radicalmente, no se dejó por la censura que se siguiera hablando e informando sobre este caso, y por supuesto lo dedicaron a una noticia anecdótica para ver el calibre del caso, de cómo había llegado a su público. A tal punto fue la cosa que los chatarreros hicieron su negocio, porque toda la gente, mucha gente, se quiso desprender de esas lecheras, muchas de latón, porque al ver las fotografías interiores de ese recipiente con la mano cortada, una mano femenina, les causó tal repugnancia que ya no querían tener ese objeto en casa, y menos conteniendo la leche que luego bebían. Cosas que ocurren, cosas que a veces no nos explicamos, pero así sucedió. Y ellos pusieron ese nombre y acertadamente lo ligaron al término misterio, y lo hicieron tan acertadamente que nosotros hoy vamos a hablar precisamente del misterio que había tras este caso. El caso de la mano cortada. Pero ¿de quién era esa mano? ¿Qué sucedió en aquella misteriosa casa? ¿Qué le ocurrió o qué le habían hecho a su propietaria? ¿Extraterrestres? ¿Ritos satánicos? ¿Nazis? También hablamos de virus mortales. Ahora lo vamos a saber, pero todo comenzó el 19 de enero de ese año 1954, cuando Louis Shelley llama a la policía, acude y denuncia que a su hermana muerta le han amputado la mano. Su hermana se llamaba Margot Shelley, de 42 años, y que había sido su madre la que había hecho este acto luctuoso con su hija. Acude la policía, acude también un reportero del caso, y efectivamente sobre su cama en el dormitorio está la hija de la marquesa, Margot Shelley, y que en una primera inspección visual comprueban que efectivamente le ha sido amputada una mano. Tenía entonces en razón en la denuncia, todo cuadraba, podría ser que hubiera sido la marquesa quien hubiera hecho este delito, y entonces comienzan una inspección de la casa y localizan efectivamente en un lugar un recipiente, una lechera en concreto, transparente, que contiene dentro una mano amputada, una mano femenina. ¿Qué ocurre? Pues que enseguida se comienza a investigar
la vida, los hechos, lo que podría haber pasado en esos últimos días para que la marquesa, si es que era ella a quien iban a investigar, Margarita Ruiz de Liori, que era su nombre, muy conocida, además una persona muy influyente, había sido la que hubiera hecho este crimen y posterior post-mortem de cortar una mano de su hija. Esta mujer tenía varios títulos nobiliarios, pero era más conocida, o se la nombraba como la marquesa de Villasante, una persona muy célebre, muy notoria dentro de la política, dentro de la vida social del país, de España, y esta noble se casó 3 veces, tuvo a estos 2 hijos, más otros 2 varones, y además fue una mujer que fue de las primeras, bueno, la primera que estudió Derecho en la Universidad de Valencia, pero además de eso cursó también años de medicina, algunos años de medicina, ejerció como periodista, como espía, curioso, ¿no? Pues de ahí viene mucho de lo que vamos a hablar hoy, y como modelo. Durante la Guerra Civil estuvo con los servicios secretos españoles, desde África sirvió, hizo su espionaje o su trabajo allí, y además fue la primera corresponsal de guerra del mundo, porque ella sirvió varias informaciones a varios periódicos importantes desde Marruecos. Margarita Ruiz de Liori tenía un gran número de posesiones, de posesiones inmobiliarias, principalmente en la zona de Albacete, y precisamente en una de esas fincas dentro del casco urbano de Albacete, en la calle mayor de esa ciudad, fue donde ocurrió todo esto. Era algo que ya la gente conocía, un lugar que ya la gente conocía como la Casa de los Fantasmas. La verdad es que el lugar no era un lugar común, corriente, aparte de hallar esta escena del crimen y después la mano cortada, escondida o recogida dentro del interior de un recipiente transparente. La policía se encontró con muchos signos extraños de aquel lugar. Las paredes de algunas estancias estaban tapizadas, estaban forradas de telas rojas. Por otro lado, había grabados en los que se percibían extrañas simbologías que la policía no entendía, pero que sí conectaba con un mundo oscuro, con un mundo ciertamente dentro de lo que podría ser la magia o la brujería. También se encontraron con ganchos de los que pendían animales como perros, gatos, conejos, completamente desollados, despellejados, huesos que eran algunos humanos, incluso un esqueleto completo, y varios tratados, varios libros de brujería y de magia negra. Todo parecía recoger los ingredientes para una novela o una historia de terror que desde luego a la ciudadanía ya tenía encogida el alma. Tenemos que ordenar, o después de que varios días después ordenar los hechos como ocurrieron. Pues bien, varios días después de esa investigación deciden que hay que exhumar el cadáver de la víctima, de la hija de la marquesa, y por lo tanto lo hacen para hacer una nueva inspección forense y se encuentran con varios detalles todavía más tenebrosos, macabros. El cuerpo de la joven, de la mujer, de Margaret Shelley, que había fallecido en su propio hogar y había aparecido con una mano amputada, ahora también le habían visto como con la posible contribución de un cirujano, o por lo menos alguien con la pericia de un cirujano, había seccionado, extraído la lengua del cadáver, también la zona de los 2 globos oculares, y por supuesto esa mano también le habían rasurado parte del pubis, del vello púbico, y todo esto parecía de algún modo reunir
los ingredientes, los indicios de que se había realizado algún tipo de conjuro, algún tipo de magia, algún tipo de ritual con esas partes del cadáver, con esas extracciones que habían hecho del cadáver. Algo que se hablaba por primera vez de ello, porque jamás antes en los sucesos había habido tal conjunción de detalles que nos hablaran de este tipo de rituales. Como digo, era la primera vez que se hablaba de este tipo de prácticas en España. Por lo tanto, la repercusión en la sociedad fue muy grande. Ella, la madre, la marquesa, declaró que su hija había muerto fulminantemente. Dicen que estuvo dos noches junto al cadáver, ellas 2 solas en la casa, pero bueno, ella dijo que su hija había muerto fulminantemente y ella quería seguir teniendo contacto con ella más allá de la muerte. La marquesa, tras ser descubierta, dijo que todo aquello lo había hecho también para recoger, porque su hija era como una santa, era muy buena persona y merecía la santidad, y quería recoger partes de su cuerpo como reliquias para llorar la ausencia de ella. Y así el caso cerró el asunto. Esta segunda publicación que hemos dicho fue la que arrojó todos estos detalles, todos estos indicios, investigados también por el periódico como por la policía, y el caso de la mano cortada quedó cerrado. No se quiso contar más, a pesar de que su primer número solo se escribió sobre ello durante 2 jornadas. En su primera edición habían conseguido el récord. Nunca el caso tuvo más ventas que con aquella primera información de la mano cortada. Pero hubo que dar carpetazo a esta noticia y sobre esos hallazgos en la siniestra casa de la marquesa, y se prohibió por parte de la censura cualquier tipo de información, y ahí cerró el caso también este periódico emblemático dentro de la información de sucesos. La familia quedó sumida en las tinieblas, podríamos decir. Esta mujer, la marquesa, se tuvo con ella la consideración de la edad y de la dolorosa experiencia por la que había atravesado con la pérdida de su hija, y que las amputaciones habían sido post-mortem. También eso se consideró como un suceso ocurrido que era atenuante, porque no había sido en vida sino después de morir, cuando le había cortado la mano. El caso es que Margarita, la madre, a partir de entonces no volvió a ser ni la sombra de lo que había sido. Vivió rodeada de perros malnutridos, con un aspecto de indigente, después de miseria, después de lo que había sido ella y de los triunfos, una vida plena de triunfos y de logros, y que además había sido una mujer muy valiente. Había demostrado tener mucha furia y de talento para conseguir todo aquello que se había propuesto, actividades en las que había demostrado siempre su valentía y su arrojo frecuente, pero así acabó su vida, digamos, ¿no?, de una forma rodeada de miseria. Ella fue amante de Miguel Primo de Rivera y muy amigo también personal de Francisco Franco. Estuvo considerada como el apodo como de la Mata-Hari española. Sin embargo, lo que aquí nos interesan son los aspectos de la vida de Margarita Ruiz de Liory de otro tipo. Se sabe que en su estancia en Marruecos ella indagó en otras culturas y supo de la existencia de unos rituales, de unas prácticas para conseguir asegurarse la vida eterna. Y para ello se empapó o conoció las informaciones acerca de una tribu llamada los Yezidi, en los que se les relacionaba, algunos de ellos, con la práctica de la adoración a Satán, por ejemplo, o con la idea de que en sus prácticas de cortar miembros, partes de un cuerpo, y asimilarlas como para conservar el espíritu de esa persona
contigo, o incluso para conseguir una vida eterna y recuperar la inmortalidad. Estas dos ideas, tanto la de conservar parte de una persona para que su espíritu esté contigo, como la de mantenerse en la vida eterna, pues fueron las dos explicaciones que dio la marquesa cuando tuvo que justificar lo que había hecho. Puede que esto fue lo que pretendiese entonces con el cadáver de su hija, pero esa calle Mayor, número 58, en esa casa de la marquesa, tenía ya, como digo, fama de albergar fenómenos extraños. Antes de la muerte, antes de la desaparición de Margot, se contaban historias que habían ocurrido en ella, historias de fantasmas. Pero después también se habló de las misteriosas prácticas, experimentaciones que se hacían allí con animales muertos, donde se concentraban multitud de ejemplares de distintos animales para colgarlos en ganchos de los techos, y el olor que desprendían aquellos. También se hablaba de ollas que estaban en su interior con extrañas sustancias, ¿no? Estos son algunos de los detalles que fueron conociéndose de este lugar después de la muerte de Margot. A todas esas inquietantes situaciones o circunstancias que se comentaban, habría que añadir algo que ocurrió en España en los años 60. Existió un fenómeno relacionado con el mundo de los ovnis, de los extraterrestres, llamado y conocido ya por todos como humo. Una serie de personajes que destacados de nuestro país, entre ellos, por ejemplo, Buero Vallejo o Alfonso Paso, fueron receptores de misivas, de cartas, en las que se les enviaban cuartillas llenas de datos matemáticos, fórmulas que solo mentes privilegiadas podrían conocer o descifrar. Sin embargo, como digo, esos códigos extraños eran recibidos por artistas, por literatos, por mucha gente influyente de nuestro país, entre otros no eran más anónimos, pero esos documentos con esa amplia información se presentaban como documentos, cartas humitas. ¿Y qué tiene esto de relación? Pues lo vamos a ver. Estos seres decían provenir de la estrella Wolf 424 y que estaban a más de 14 y medio de años luz de nuestro planeta. En aquellas misivas se hablaba, y aquí está lo que va relacionándose con este misterioso caso de la mano cortada, tenía relación con, se la mencionaba en muchas partes de esos documentos, a una casa de una persona importante, de una mujer importante de Albacete, y una casa en concreto de Albacete, recibida además por un párroco de Mairena de Alcor. Concretamente voy a leeros lo que decía el periódico. Este párroco de Mairena de Alcor, en Sevilla, el padre Enrique López Guerrero, en 1968 creó gran polémica porque salió a la luz su contenido de una de estas cartas que recibió él en el diario ABC. Y decía así el titular de aquel artículo que impactó tanto a la sociedad: una colonia de extraterrestres se haya ya infiltrado en nuestro país. Ese era un titular, y lo decía un sacerdote, y lo decían en el periódico ABC en 1968. Por lo tanto, aquí estamos ya engranando muchos de esos sucesos que habían comentado la gente, que eran rumores, que eran comentarios de la calle, pero que sin embargo comenzaban a tomar cuerpo para la policía y para los investigadores, porque ya también un sacerdote se hacía eco, ya había mucha influencia del tema humo en la sociedad, en la gente notable, digamos, de nuestro país, y toda esa información se relacionaba con la casa de Albacete, con la casa de la marquesa. Ese asentamiento
en la ciudad, lo desgranaban en esas cartas por parte de estos seres, decían que se habían alojado en una casa de Albacete de esta persona para realizar experiencias con mamíferos de la Tierra y experimentar las cosas que ellos venían a hacer a nuestro planeta, pero que las sospechas de la gente y que por diversos motivos tuvieron que abandonar ese hogar, esa casa. Los investigadores comenzaron a hacer sus indagaciones y vieron que efectivamente todo aquello que estaba narrado, todo lo que se comentaba en la calle y que se hablaba en las cartas coincidía con las diversas mutilaciones a animales que habían encontrado en la casa y que hacía que todo comenzase a encajar. Y hubo una segunda misiva, una segunda carta en la que estos supuestos extraterrestres, humitas, aseguraban que acudían a este lugar, a la casa de la marquesa, ataviados con batas blancas, con vestiduras blancas, con a veces máscaras que les cubrían la cara para evitar que les dañara el sol, y que su aspecto era rubio, de tipo albino. Bien, estos humitas también detallaban en estas cartas, en esta segunda misiva, que habían tenido que experimentar con unos virus y que en cierto momento se produjeron hasta 6 focos virales en uno de los cuerpos, precisamente de los que albergaban la casa, precisamente en el de la enferma, la hija de la marquesa. Las zonas, curiosamente, de las que hablan que fueron afectadas fueron los globos oculares, el tejido epitelial de la lengua y también la dermis palmar. Curiosamente, las 3 mutilaciones que sufrió el cadáver de la hija de la marquesa, de Margot. Todo parece absurdo, hay que reconocerlo, este relato parece de lo más extraño, pero lo cierto es que los investigadores se quedaron estupefactos a la hora de comprobar que precisamente ese virus peligroso había afectado a esas zonas que precisamente se acusaba a la marquesa de haber amputado, de haber diseccionado dentro del cadáver de su hija, la lengua, la mano y los globos oculares. Pero esto quizá fuera, y así se lo explicaron los investigadores en su teoría, fuera para encubrirlo todo. Quizá aquellos seres, aquellos personajes extraños, para evitar que se conociera su error de esa infección, de ese virus que había abordado el cuerpo de la joven, la mejor forma de encubrirlo y de quitar la evidencia de esa contaminación era cortar esas partes del cuerpo. Después de todo esto, se fueron del lugar, se trasladaron a otro sitio y se marcharon, como ya habían dicho, aunque habían dado otras razones, en realidad quizá fuera esa. Son muchas las personas, por otra parte, que hablaban y atestiguaron a la policía haber visto en las madrugadas, en las noches y madrugadas de Albacete, en su cementerio, acudir a ciertos personajes vestidos de blanco como médicos que sacaron de sus tumbas algunos cadáveres. Esto fue un comentario que la policía confirmó a través del testimonio de distintos vecinos de Albacete. Otro hecho es que tras la derrota nazi, y esto también tiene concomitancia con todo lo que ocurre, el gobierno de Franco decidió acoger a altos mandos de la SS, de la administración de Hitler, y esto sirvió para teorizar que los 2 personajes rubios, de aspecto albino, que estuvieron alojados en la casa de la marquesa, quizá fuesen miembros de la SS y no esos humitas. ¿Qué hacían allí? Es algo que no nos vamos a poder responder, como tampoco qué ocurría en ese sótano, qué fueron las experiencias que se hicieron en aquella casa, para qué mutilar o qué buscaban en esos cadáveres también del cementerio. Son muchas interrogantes extrañas
¿Manejaban realmente algún tipo de virus o de arma biológica en aquellos años? ¿O fue contagiada la hija de la marquesa realmente? ¿Por qué se le cortaron los miembros a esa mujer? ¿O eran prácticas rituales de magia negra o de satanismo? Todo esto que queda, como siempre, en la interrogante, son muchas las que rodean a un solo caso, a un suceso en principio de la criminología, del periodismo, que podríamos hablar de sucesos de crímenes, y sin embargo, de la crónica negra, sin embargo, estamos hablando también ya de misterio parapsicológico, misterio ufológico, misterio de magias, misterio satánico. Son muchos los detalles que se reúnen en torno a un suceso ocurrido en casa de una de las personas más influyentes de la sociedad entonces. Y nos vamos de esa casa con toda esa batería de preguntas, de interrogantes. Hablamos de alemanes, de virus, de alienígenas, de magias y de muerte, de crimen. Desde luego, en el tétrico sótano quedaron revoloteando las historias de espías, de mujeres mutiladas y de tantos y tantos animales despellejados, muertos en ese lugar, del que decía el servicio de la marquesa que pasaba muchas horas esta mujer, el ama suya, en este sótano, y que cuando regresaba después de esas experiencias que podría hacer allí, venía como demudada, con cara de cadáver. Lo cierto es que la marquesa murió en 1968 en la más completa indigencia, en el más completo anonimato, y una oscura tumba guarda su cadáver en el cementerio de Albacete. Ese es el recuerdo que ha quedado de ella, de una mujer que habitó una casa en la que ahora hay un edificio oficial, pero del que todavía hay quienes afirman que todavía que contiene este edificio cierta actividad paranormal. De hecho, hay una psicofonía, pretendida psicofonía, recogida en este lugar, que dice una voz femenina, una voz de joven, que dice: mamá, frío, miedo. Estas tres palabras pueden ser palabras, términos que dijera la pobre desgraciada chica que murió, Margot, en la cama y a la que fueron amputadas partes de su cuerpo. No lo sabemos, pero lo cierto es que el misterio permanece, un gran misterio rodeado de muchos aspectos de la parapsicología y del mundo del ocultismo, que hoy hemos reunido en el caso de la mano cortada. Gracias por vuestra atención. Si os ha resultado interesante este tema, por favor, dejar vuestro like, vuestro comentario, y si queréis ver más contenidos de este tipo, suscribíos a nuestro canal, Mis Crónicas del Misterio. Gracias por todo y un fuerte abrazo.